Shalom, que el Eterno te bendiga, te guarde, eleve su rostro hacia ti y te conceda paz. Bienvenidos a Restauración nuevamente, invitándote a que si eres nuevo te suscribas, comentes y compartas. Bien, hoy por hoy, una de las profecías cumplidas es la profecía de la apostasía. Y este es un tema muy serio dentro de la fe cristiana o dentro de la fe religiosa, porque esto habla de desviación de la verdad. O sea, de alguien que estuvo en la verdad y se fue a la mentira. Y por ende vamos a saber hoy quién realmente es un apóstata de la fe. Si te sientes identificado en el grupo de personas que ha apostatado de la fe con este video, es bueno que vuelvas a la fe original. La palabra apostasía significa abandono o separación y hace referencia al acto de renunciar a una creencia. Y esa creencia es la que alguna vez profesaste. En el ámbito bíblico, especialmente en el cristianismo y el judaísmo, la apostasía no es simplemente una duda pasajera o un cuestionamiento de fe. Se entiende como un alejamiento consciente y decidido de Dios, algo que conlleva a serias implicaciones espirituales y morales. Yo sé que tú has escuchado, fulano o fulana dejó de ser evangélico, ahora es católico, apostató de la fe. Este concepto puede ser correcto. Fulano o fulana apostató de la fe evangélica y pasó a la fe católica. Fulano, wow, fulano dejó de ser católico y ahora es evangélico, apostató de la fe. Sí, puede ser correcto. Fulano apostató de la fe católica, dejó de ser católico y se metió evangélico. Ahora es un apóstata de la fe católica. Pero el que tú seas apóstata de la fe católica, evangélica, adventista, testigo de Jehová, no te hace un apóstata bíblico. ¿Cómo así, Robert? No, no te hace un apóstata bíblico. Porque la apostasía de la que se habla la Biblia es una apostasía basada y fundamentada en la fe bíblica, en la fe conforme a lo establecido por el Eterno. En el Antiguo Testamento, la apostasía se presenta como un desafío continuo para el pueblo de Israel. El pacto entre Dios e Israel, que Dios es un Dios de pacto, en aquellos días renovaré, haré un nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. Dios es un Dios de pacto. Incluía obediencia y fidelidad exclusiva al único Dios, y cualquier desviación hacia otros dioses se consideraba una grave traición. La apostasía es negar la fe, abandonar la fe, renunciar a la fe voluntariamente. Pero, ¿qué significa la palabra fe? Según otro contexto, la fe es un poder mental que hace posible que las cosas sucedan. Pero cuando nos vamos a la Biblia y al origen de la palabra fe, que es hebrea, esa palabra es la palabra emuná. Fe es emuná. Y emuná significa fidelidad, obediencia y fidelidad. Confianza absoluta a Dios y a lo que Él mandó o decretó. Esa es la fe. La certeza de lo que se espera que vienen cosas buenas para mí y la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido que lo que no se ve vendrá a mí por la promesa de Dios. En Jeremías 2:19 dice claramente, tu maldad te castigará y tus apostasías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti. Esta apostasía
es evidente y es clara de que la ingratitud y la desobediencia hacia Dios conllevan para nosotros la tragedia. Y esto lo dice claramente. Repito el verso, Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará y tus apostasías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti. Claramente, el que apostata o es apóstata de la fe de Dios se va tras mandatos de hombres, dioses ajenos. Cuando Dios dice claramente que no irá detrás de dioses ajenos, está hablando de que Él estableció su santidad para su pueblo y apartó a su pueblo. Y todo aquel que no se aparta para Él conforme a lo que Él estableció es un apóstata. Es un apóstata. Deuteronomio capítulo 13, versículos 6 al 10, dicen, expresan lo siguiente: se ordena al pueblo que rechace cualquier incitación a la idolatría, aun si viene de cualquier cercano, para proteger su santidad y pureza con la relación que tenían con Dios. Israel estaba designado para ser una nación apartada, y caer en la apostasía era traicionar el propósito divino. Y qué bueno que aquí se hace esta aclaración de que Israel era llamada para ser una nación apartada. La palabra santo es apartado de. Y Israel fue llamado a ser una nación santa, como me suena, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Eso fue lo que hizo con nosotros. ¿Y qué es santo? Bueno, Dios agarra a un grupo de personas y lo hace su pueblo. A ese pueblo le pone reglas, le pone regla, no gracia, regla. Por gracia lo cogió como pueblo, pero cuando lo cogió también le puso reglas. Qué buena aclaración. Por gracia fueron escogidos. Por gracia fuimos escogidos, pero también puso reglas para que mediante esa regla que no tenía el mundo y los demás, ellos fueran apartados, fueran santos. En el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿De cuál fe? Escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. En este pasaje estamos claros. Muchos apostatarán de la fe. ¿De cuál fe apostatarán? Vamos a ver inmediatamente a lo que dice Apocalipsis 14, versículo 12. En esto consiste la perseverancia o la paciencia de los santos, de los creyentes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y mantienen fieles a Yeshua, en Jesús. Repito, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. En esto consiste la perseverancia de los creyentes. Nueva versión internacional. La versión nueva internacional. En esto consiste la perseverancia de los creyentes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Yeshua. ¿Fieles en qué? En lo que Yeshua mandó. ¿Fieles en qué? En lo que Yeshua enseñó. ¿Fieles en qué? En el ejemplo de Yeshua. Ejemplo le di para que como yo hice, ustedes hagan. Dice Primera de Juan que si alguno dice que está en él, tiene que andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Yeshua? Dando ejemplo. Era obediente a los mandamientos de Dios. Era obediente a los estatutos de Dios. Enseñaba de los mandamientos de Dios. Era maestro de los mandamientos de Dios. Y nosotros que decimos ser cristianos, creyentes en él, hacemos todo menos obedecer y ser fieles a lo que él mandó y estableció. Ya sé que van a comentar que Pablo, que la gracia grasosa, que si yo qué. Aquí en Apocalipsis te está diciendo claramente a ti, Apocalipsis, el libro de las revelaciones, un libro apocalíptico, que realmente el nombre no es Apocalipsis, sino el libro de las revelaciones.
Y aquí dice Apocalipsis porque es un libro apocalíptico, igual que Daniel, que es un libro apocalíptico, porque habla del final y de muchas cosas más. Dice el libro de Apocalipsis, uno de los últimos libros de la Biblia. Los escritos de Pablo fueron los primeros del Nuevo Testamento. Apocalipsis viene siendo de los últimos porque lo escribió Juan. Dice, en esto consiste la perseverancia de los creyentes, la paciencia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Dime tú, ¿de cuál fe es que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, que la gente iba a apostatar? En esa fe, en esa fidelidad a Jesús, en ser fiel a lo que él enseñó y obedecer lo que él enseñó. El rico le preguntó, maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida? Y Yeshua le dijo, bueno, obedece los mandamientos. No oíste los mandamientos. Ama a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio. Todos los mandamientos que tienen que ver con el prójimo se los mencionó todos. El problema es que hay una larga lista de apostasía. La Iglesia Católica apostató de la fe de los apóstoles, la fe judía, la fe hebrea, la fe bíblica en el Concilio de Nicea, cuando establecieron sus propios dogmas y estatutos. Cuando separaron la Pascua bíblica de la Pascua cristiana. Y en el siglo XVII, con la Reforma Protestante, los protestantes apostataron de la fe católica. Y en el año 1906, por ahí, los pentecostales apostataron de la fe protestante. Y así sigue la larga lista de gente que ha apostatado desde que la Iglesia Católica apostató de la fe original, convirtiéndose en Babilonia la Grande, la madre de todo este problema. No nos vamos a meter ahora en ese tema, pero la madre de todos estos problemas. Y Pablo lo dice claramente, muchos oirán espíritus. ¿Espíritu qué? Engañadores y a doctrinas de demonio. Toda doctrina de hombre hoy día son doctrinas de demonio. Toda la doctrina establecida por el hombre para separar o acercar, entre comillas, al hombre de Dios, son doctrinas de demonio. Porque Yeshua dice, mi doctrina que yo enseño no es mía, sino de mi Padre que me envió. Y Jesús lo que era maestro de la ley. O sea, la doctrina que Jesús enseñaba, ¿cuál era? Porque él era maestro de la ley. Quiero que alguien me diga en los comentarios qué era lo que Yeshua enseñaba. Cuando decía, mi doctrina no es mía, sino de mi Padre que me envió. Y él lo que era maestro de la ley. Por favor, díganme en los comentarios. No me dejen así. Hebreo 6, del 4 al 6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, estamos hablando de gente que era gentil, gente que era pagana, que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados. Sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio nuevamente. Oiga bien, usted fue iluminado. ¿Cómo fue iluminado? Bueno, se me enseñó a mí que la buena nueva del reino es que yo tengo que someterme a la regla del reino para que el reino trabaje a mi favor. Yo empiezo a enseñar a la gente cómo el hombre práctico, siendo práctico, puede cambiar de vida por medio de las enseñanzas de Yeshua y yo vuelva para atrás a decir que no, que eso no es así, que eso es por los judíos, que eso es para la gente de Israel. Eso es someter nuevamente a Yeshua a vituperio.
Pedro establece en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 20 a 21. Dice claramente, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. ¿Cuáles son las contaminaciones del mundo? Todo lo que no obedece al régimen de Dios del mundo. Puede ser iglesia católica, evangélica, si no obedece el régimen de Dios del mundo. Por el conocimiento del Señor y Salvador Yeshua de Nazaret, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene siendo peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volviéndose atrás del santo mandamiento que le fue dado. Escuche esta locura. El santo mandamiento que nos fue dado. Y resumiendo, diremos: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el camino de la justicia es el siguiente. No hay manera humana, no hay manera física ni científica de que usted pueda ejercer justicia si no hay una ley de por medio. El camino de la justicia. Dios es justo. Por eso Dios te pone su regla. Yo te pongo mi regla. Y el día del juicio yo te voy a juzgar por esta regla. ¿Tú te sometiste a esto? Sí. Aprobado. ¿No te sometiste? Puf, desaprobado. Punto. Entonces, ¿quiénes son los apóstatas realmente? Desde el edicto de Constantino, desde el concilio de Nicea, los apóstatas empiezan por los católicos y terminan por todos aquellos que dicen que una parte de la Biblia es para ellos y la otra no. O sea, la parte de la gracia, de la cosa buena, de la salvación, de los refrigerantes son para nosotros. Y la carga de la obediencia, el sometimiento a las leyes del Dios son para los judíos. Esa gente son apóstatas porque han negado la fe de Yeshua, de Jesús, la negaron y se fueron en busca o detrás de su propia fe bajo sus propios términos. No son nación santa, porque una nación santa es la que camina bajo los preceptos del santo, no la que camina bajo sus propios preceptos. Si tú no quieres ser apóstata de la fe de Yeshua, camina y anda como él anduvo y sométete como él también se sometió y así enseñó. Shalom, que el Eterno te bendiga y te guarde, eleve su rostro hacia ti, te conceda paz. Será hasta el próximo video. Chao.